Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de los insiders y en concreto os he preparado un vídeo en el que vamos a ver 5 acciones que han estado comprando los insiders recientemente y esto puede servirnos para generar a lo mejor alguna idea de inversión. Cada uno tiene que realizar su análisis, obviamente no vamos a comprar una acción únicamente porque haya comprado otra persona, pero a lo mejor puede darnos pistas de acciones que pueden ser interesantes en estos momentos. En el vídeo de hoy os he traído una selección de 5 empresas, pero evidentemente hay muchas más empresas que están comprando insiders en estos momentos, así que si os gusta este tipo de vídeos, pues he pensado que podríamos hacer una sección y de vez en cuando pues traer un vídeo de este estilo. Así que si os parece vamos a comenzar ya con el vídeo. Bueno, antes de nada, ¿qué es un insider? Los insiders son personas que tienen información privilegiada y que tienen que reportar datos de cuando realizan operaciones. Y es por esto que nosotros, a través de, por ejemplo, Insider Screener, que es esta página que habéis visto al principio del vídeo y en la que me voy a apoyar en buena parte, pues podemos conocer los movimientos de estas personas que, como os he dicho, pues tienen más información que la que podemos tener nosotros sobre determinadas empresas. Pues pueden ser, por ejemplo, personas que están en puestos directivos de determinadas empresas y que por lo tanto pues conocen cierta información. La primera empresa de la que vamos a hablar es una empresa española. Hay dos empresas españolas, hay una alemana, una francesa y una empresa de Estados Unidos. He querido pues que haya un poco de variedad, ¿vale? Ya os digo que si os gusta este tipo de vídeos, pues no os preocupéis porque ya traeremos empresas de otros países. Pero bueno, esta es la selección que me ha parecido a mí interesante. La primera de ellas es Fluidra. Es, como os digo, una empresa española que está en el IBEX 35, tiene una capitalización inferior a los 3.000 millones de euros, así que es una empresa de mediana capitalización, y la empresa lo que se dedica es a fabricar y comercializar accesorios, maquinaria para piscinas, riego, tratamiento y depuraciones de agua, tanto para clientes públicos como para clientes privados en todo el mundo. Lleva una caída importante desde máximos históricos. Aquí os he puesto el gráfico extraído de Google, que bueno, ya se ve a simple vista, ¿no? La gran caída, desde cerca de los 40 euros por acción hasta 13, que está actualmente. Sí que es cierto que, evidentemente, la valoración aquí, ahora lo vamos a ver, estaba muy inflada, ¿vale? Y eso puede justificar parte de esa caída. Pero lo cierto es que la valoración actual, al menos viendo las estimaciones del consenso, vamos a ir viendo la valoración de cada una de estas empresas de manera rápida y la cotización actualmente en relación a los beneficios, ahora lo vamos a ver, pues está en una valoración interesante y cotizando un 50% por debajo de la media histórica. Así que si os parece, vamos a ver las transacciones de estos insiders y una pequeña valoración, en este primer caso, de Fluidra. Ya me he venido a esta página que os he comentado antes, la tendréis en la descripción, es insiderscreener.com y sirve, ya os digo, es una página muy útil y de manera gratuita podemos ver pues muchas de estas transacciones de insiders. Como veis, nos ponen un gráfico en el que podemos ver diferentes puntitos. Aquí, por ejemplo, hace casi un año, ¿vale? En este gráfico vemos un año, pues veis puntitos rojos y verdes. Los rojos son ventas de insider y los verdes son compras. Vemos como cuando el precio estaba cerca de máximos, en niveles de 30 euros o por encima, pues hubo un par de ventas, aunque también hubo insider que estuvieron comprando. Y vemos como aquí hay un montón de puntitos en torno al mes de septiembre y también más recientemente ha habido alguna compra en noviembre y hay muchos insiders que han estado comprando. Y si bajamos, pues podemos ver los importes de cada una de esas transacciones, el número de acciones y el precio al que se han pagado. Y aquí veis que pues, se han hecho muchísimas compras en el entorno de los 15, 16 euros por acción y ahora mismo hemos visto que estaban pues incluso por debajo. ¿Vale? Hemos visto que estaban en torno a los 13 euros. Aquí veis que hay transacciones importantes. Nos pone también de quién ha sido la transacción, si lo queréis investigar por vosotros mismos. Transacciones de 340.000 euros, 500.000 euros, 166.000 euros. Bueno, veis que hay un montón de compras de esta empresa que, como os decía, es Fluidra. Y ahora, si pasamos a la valoración, bueno, realmente las acciones están en torno a 14,67 euros. Se ve que han subido un poco desde que empecé a preparar este PowerPoint de la presentación, pero bueno, no cambia nada la cosa. Y lo que podemos ver, si vemos en este caso la valoración en relación al múltiplo PER, a los beneficios que ganará la empresa los 12 próximos meses, según estimaciones del consenso, pues vemos que actualmente la empresa está cotizando a 11 veces beneficios, cuando históricamente ha cotizado más en línea a las 20 veces. Yo creo que Fluidra no es una mala empresa, está creciendo bien y parece que está bien dirigida y bueno, la valoración parece razonable. Incluso la llegamos a tener más barata, en torno a 7-8 veces beneficios, porque todavía llegó a cotizar más bajo. Y lo que os decía antes, cuando el precio estaba, que es cuando habíamos visto alguna venta de insiders, en 30 y tantos euros, pues la valoración era mucho más alta, era cercana a las 30 veces beneficios,
que a lo mejor sí que era pues una valoración bastante más exigente, al menos para una empresa así. Volvemos a nuestra presentación y ahora toca hablar de Microsoft, una empresa estadounidense, la única que vamos a ver de Estados Unidos en este vídeo. Y aunque realmente si vais a la página que acabamos de ver, de Insider Screener, pues no ha habido transacciones de compra por parte de los insider, sí que me pareció muy interesante, ya que hace poco se reportaron los datos de muchos inversores famosos y, por ejemplo, uno de los que reportó datos fue Bill Gates. Y, en concreto, lo que se había reportado son los movimientos realizados durante el tercer trimestre de 2022, es decir, hasta el día 30 de septiembre de 2022. Y lo que vemos en los movimientos de su portafolio es que, bueno, Bill Gates ya sabéis que es uno de los fundadores de Microsoft, ¿no? Creo que no necesita presentación. Y lo que vemos aquí es que incrementó agresivamente su posición en Microsoft, llegando a formar la primera posición de su cartera de la Fundación Bill and Melinda Gates y tiene casi el 27% de la cartera. Añadió o incrementó su posición en un 4.056%, que es una compra bastante agresiva, que está valorado actualmente su posición, bueno, cuando se reportaron estos datos, en 9.144 millones de dólares. Así que creo que esto es una noticia importante porque pocas personas conocerán mejor Microsoft que Bill Gates. Está aumentando fuertemente su participación. ¿A qué precio realizó las compras? Bueno, pues lo que sabemos es que lo ha comprado en lo que sería el tercer trimestre. ¿Y en qué precios estuvieron fluctuando las acciones? Porque eso sí que lo podemos saber. Pues las acciones estuvieron cotizando en ese periodo de tiempo entre los $230 por acción y los $290 por acción. En el momento en el que estoy grabando este vídeo, las acciones cotizan a 245, así que estaría dentro de ese rango. Incluso hace poco las hemos tenido por debajo, ¿eh? Yo amplié posición hace poco y compré cerca de 220, $218 o una cosa así. Pero bueno, durante el trimestre que compró él, lo más bajas que estuvieron es $230. Así que ya veis que no ha cambiado mucho desde entonces la cotización y yo creo que es una gran empresa. Yo muchas veces cuando hablamos de las FANG os he dicho que Alphabet y Microsoft para mí son dos de las mejores. Y a lo mejor si solo puedo elegir una, pues me quedaría con Microsoft. Ahora vamos a ver un poquito la valoración. Pero antes quiero enseñaros el drawdown que lleva Microsoft. Aquí podemos ver la caída porcentual en algo más de una década, desde 2010 hay datos, y vemos cómo ha tenido su mayor caída en algo más de una década, llegando a caer más del 30%, de hecho hasta sus mínimos que hizo recientemente, pues cerca del 40%. Entonces podría ser una oportunidad quizás interesante, chicos. Yo, si no tenéis mirada a esta empresa, yo me la miraría bien, porque la verdad es que rara vez corrige más que estos porcentajes y puede estar bien echarle un vistazo a estas valoraciones. Bueno, vamos a echar un ojo también a la valoración de Microsoft. En este caso vamos a ver rápidamente pues todas las empresas valoradas por PER, ¿vale? Pero lo podéis valorar por otros múltiplos, como por ejemplo el flujo de caja libre, aunque ya os digo que no cambia demasiado en este caso. Y por hacerlo sencillo, pues lo vamos a hacer por PER. Si echamos un ojo, Microsoft ha venido cotizando en los últimos años, sobre todo los 2 últimos años, a valoraciones bastante altas. Yo recuerdo haber analizado la empresa y no comprar porque estaba cotizando a más de 30 veces beneficios. Ya veis aquí, 35, 36 veces los beneficios que se estimaban para dentro de 12 meses. Entonces sí, es una empresa de muy alta calidad y probablemente para un inversor que tenga un horizonte temporal muy alto, o sea, de muy largo plazo me refiero, pues a lo mejor no importa tantísimo la valoración, pero bueno, yo preferí no comprar y ahora sí que creo que es momento, o al menos es un momento más interesante para fijarnos en esta compañía. Actualmente está cotizando a 25 veces beneficios, que me podéis decir, bueno, pero tampoco es una valoración tan baja, ¿no? La bolsa de media cotiza en torno a 17 veces beneficios. Estamos pagando una prima bastante alta. Bueno, sí, eso es cierto, pero también Microsoft es una de las empresas con mayor ventaja competitiva del mundo, que está muy bien gestionada, tiene unos productos increíbles, poder de fijación de precios muy alto y evidentemente el mercado pues no nos va a regalar una empresa así. Ya veis que en los últimos 5 años el mínimo de valoración ha sido en 21 veces beneficios. Actualmente está a 25. Sí que es cierto que si echamos, como os he comentado más veces, un vistazo atrás, pues vemos que Microsoft en el pasado, 2014, 2015, estuvo valorada a múltiplos menores, incluso por debajo de las 10 veces beneficios. Pero esto también es debido a que el modelo de negocio era un poco diferente. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque al igual que otras empresas como Adobe, desde que dio un salto, el cambio que hicieron, ¿vale?, al servicio, al modelo de suscripción, pues tuvo un empujón importante, tanto en los márgenes de la empresa como en ingresos, que son más recurrentes. Y ya os digo, ya lo hemos visto en empresas también como Adobe. Entonces yo para Microsoft utilizaría la valoración de los últimos 5 años. Me parece más
razonable que coger las del pasado. Y ya veis, bueno, pues es una empresa que sí, está cotizando más cara que el mercado, pero también es una empresa mejor. Desde luego que si sigue cayendo y la podemos ver otra vez en 20 veces beneficios aproximadamente, pues yo creo que sería una compra increíble. Disclaimer, por favor, que cada uno haga su propio análisis, ¿vale? Pero eso es un poquito mi opinión. La siguiente empresa de la que vamos a hablar es Bayer, que es una empresa químico-farmacéutica alemana. Muchos de vosotros pues seguramente conocéis esta empresa, ¿no? O a lo mejor habéis consumido algún medicamento que fabrica esta empresa. Es una empresa con más de un siglo de historia, así que no es algo nuevo, como os podéis imaginar. Y aquí os he puesto que opera a través de diferentes segmentos, como por ejemplo productos farmacéuticos, salud del consumidor y ciencia de cultivos. Podemos ver que la empresa lleva una caída importante desde sus máximos históricos, llegó a cotizar cerca de los 150 euros y hoy está en 54, así que algo parece que tiene que pasar, ¿no?, en esta empresa para que valga pues una tercera parte de lo que llegó a valer en su día. Bueno, yo os he puesto aquí de forma resumida, tampoco es una empresa que yo haya estudiado muy en profundidad, pero sí que la conozco, y creo que una de las razones por las que lleva una caída tan fuerte es una mezcla entre incertidumbres de problemas legales que tiene la empresa y también una pérdida de la confianza en la gestión. Esos creo que podrían ser los motivos. Estos problemas podrían ser temporales, podrían cambiar en algún momento y que el mercado volviera a retomar la confianza en esta empresa, a lo mejor en el futuro, no lo sabemos. Pero lo que sí que me ha parecido interesante es que hay insiders, gente con información privilegiada, que ha estado realizando compras. Vamos a verlo. Bueno, como veis aquí, no hay tantos puntitos verdes como en la otra empresa que hemos visto al principio, que es Fluidra, pero sí que vemos que han estado comprando aproximadamente a los niveles a los que cotiza ahora la empresa. Y son transacciones, como veis, de importes pues importantes, ¿no?, de bastante dinero. Aquí podéis ver compras de más de 1 millón de euros por parte de los insiders. Aquí pues podéis ver en detalle todas estas transacciones. Pues muchas de ellas fueron en agosto y también ha habido el día 9 de noviembre un par de compras de 1 millón de euros cada una. Así que bueno, por traer un poco variedad, las empresas farmacéuticas pues no son mi sector favorito, ¿vale?, para invertir, pero quería traer un poquito de variedad, al menos en este vídeo. Y bueno, me pareció llamativo. Vamos a ver la valoración de Bayer, si os parece. Y si echamos un ojo a su valoración, también por PER en este caso, pues vemos que no ha parado de contraerse el múltiplo que el mercado está dispuesto a pagar por esta empresa. Vemos que en años como el 2015, pues el mercado estaba dispuesto a pagar 15, 20 veces beneficios por esta empresa y actualmente cotiza únicamente a 6 veces beneficios. Yo pienso que puede deberse a lo que os he comentado antes, un poco pérdida de confianza en el equipo gestor y problemas también que pueden ser temporales por los que está pasando la compañía. Si en algún momento se llega a recuperar la confianza y el mercado decide valorarla en múltiplos más altos, quizás en su línea de la media histórica de 12 veces beneficios, pues podría subir bastante, ¿vale?, si esto ocurre. Evidentemente no tenemos una bola de cristal y no podemos saber en el momento actual si esto va a suceder, pero ya veis que parece que hay insiders que están comprando acciones de esta empresa. La empresa también paga un dividendo, como podemos ver aquí, que actualmente, según Ticker, renta en torno al 4%. La siguiente empresa que vamos a comentar, ya os hice un comentario en un vídeo de estos de repaso semanal de noticias que hacemos, porque comentamos una noticia en la que parece que había determinadas empresas o determinados fondos que podrían estar interesándose en comprar esta empresa. Había rumores de que podrían oparla en un futuro. Bueno, simplemente eran rumores, ¿vale? No se ha anunciado nada oficialmente. Esta empresa, bueno, para todos los que no la conozcáis, Línea Directa, es una empresa aseguradora española que es fruto de una spin-off o una escisión de Bankinter y salió a bolsa en el año 2021. Y como veis, aquí podemos ver todo su histórico, pues ha caído casi un 40% desde que salió a bolsa. Y tampoco es que saliese a valoraciones infladísimas, pero bueno, con las correcciones del mercado y demás, pues ha caído bastante, ya veis, cerca de un 40%. Se caracteriza su modelo de negocio porque está centrado en la venta directa. Es un poco diferente a lo mejor a otras aseguradoras, por ejemplo como Mapfre, y principalmente pues no tienen oficinas físicas, sino que sus ventas se realizan a través de teléfono y a través del propio internet. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. La empresa tiene otra estructura de costes diferente a lo mejor a la de otras aseguradoras, y es una empresa que no está mal, no tiene malos números. Y como veis, actualmente las acciones cotizan a 1 euro por acción, cuando ya os digo que la salida a bolsa fue en torno a 1,60. Bueno, vamos a echar un ojo a estas transacciones de insiders que os he dicho y vemos cómo hay un montón de puntitos verde, hay un montón de compras a precios superiores a los que cotiza actualmente.
Aquí veis que, bueno, hay un montón, entre marzo y junio aproximadamente de 2022. Después la empresa siguió cayendo y no compraron los insiders, y actualmente, en valoraciones actuales, más o menos, bueno, a 0,92 euros, 0,93, hemos visto que cotiza 1 euro, así que no está demasiado lejos de estos precios, pues está habiendo otra vez pues compras por parte de estos insiders. Como veis, que los insiders compren no significa que ese vaya a ser el mínimo que van a hacer las acciones, ¿vale? Hemos visto pues que pueden seguir cayendo. Pero yo creo que es interesante, o al menos cuando hay muchas compras por parte de gente con información privilegiada, pues ellos pueden considerar que la empresa a lo mejor está interesante a esos precios. Y creo que esto es algo importante a vigilar y que puede servirnos como guía, pues a veces para generar ideas de inversión. Lógicamente, ya os digo, nosotros tenemos que hacer nuestro análisis, porque haya mucha gente comprando, a lo mejor nosotros estudiamos la empresa y no nos gusta y no debemos invertir en ella, ¿vale? Pero bueno, para generar ideas de inversión me parece que puede estar bien. Como veis, pues ya os digo, hay un montón de transacciones recientes del mes de octubre y de noviembre a precios parecidos a los actuales, y línea directa. Ya os digo que si, por ejemplo, comparáis la valoración con otras empresas, como puede ser Mapfre o AXA, pues es que no son exactamente iguales. Y tampoco creo que sean el comparable perfecto. Pero podemos ver que la valoración actual es de unas 12 veces beneficios. Se ha recuperado un poquito en bolsa, hace poco estuvo en torno a 10 veces beneficios. Y no hay mucho histórico, pero la media es 14. Y empresas comparables, pues a lo mejor pueden cotizar también en línea a esas valoraciones. Paga un dividendo a la empresa que estiman los analistas que rentará cerca del 7% a precios actuales, que bueno, no está mal, ¿no? Si podemos comprar una empresa así a una valoración razonable y encima nos paga un dividendo con esta yield, pues puede ser interesante. Pasamos ya a la última de las empresas, que es esta compañía francesa que os había prometido, que es el grupo Louis Vuitton, que es una de mis empresas favoritas de todo el sector del lujo. Yo, de hecho, si tuviera que tener exposición a este sector, bueno, de hecho la tengo, ¿vale? Es a través de esta empresa, que me parece que está bastante bien diversificada y muy bien dirigida, y que tienen una clara alineación con nosotros, el equipo directivo, el CEO Bernard Arnault. Como os pongo aquí, podéis ver encima de la cotización, os he extraído un pantallazo sacado de Ticker en el que podemos ver que la familia Arnault son los mayores accionistas. Ahora vamos a ver que también han estado comprando acciones desde hace tiempo y poseen casi la mitad de la empresa, el 48,14% de la empresa. Una inversión valorada en 174.000 millones de dólares. Una auténtica barbaridad. Es una de las familias más ricas de Europa, si es que no es la más rica. Y como os digo, ahora lo vamos a ver en Insider Screener, pero el CEO lleva tiempo acumulando acciones. Sí que es cierto que a precios ligeramente más bajos que los actuales, bueno, un 10, un 15% más bajos, pero aún así yo creo que esta empresa, chicos, si no la tenéis mirada, tenéis que meterosla en la lista de seguimiento por si hay alguna corrección más, pues a lo mejor puede ser buena idea incorporarla a cartera. Veis que es una empresa que lo ha hecho muy bien a largo plazo, tiene unas marcas increíbles y está bien diversificada. También os voy a dejar una tesis de inversión que me parece que es muy completa y es de un buen amigo mío, así que sé de primera mano que está genial. También comentaros que los resultados que ha venido presentando la empresa últimamente han sido muy buenos, a pesar de que una parte de las ventas está en China y ahí sí que están más débiles, pues con todos estos temas de los confinamientos y tal. Ya vimos, por ejemplo, en el vídeo de Adidas cómo le estaba afectando. Y a pesar de estar sufriendo por esa parte, pues los márgenes de beneficio le están aumentando y las ventas están creciendo bastante. Además, la moneda le ha beneficiado. Y todo esto con un balance muy sano. Yo creo que es una empresa muy buena y que, por lo menos, chicos, si no la tenéis, de verdad que la tenéis que tener en la lista de seguimiento. Para mí es una de las mejores empresas de todo el sector del lujo, si no es la mejor. Bueno, chicos, pues ya estamos en Insider Screener. Y como os digo, fijaros cómo hay un montón de puntitos verdes por la zona, yo os diría entre 550 y 650 euros por acción. Veis que se compró un montón y ahora vamos a ver los importes de estas transacciones y el que estaba comprando era el CEO de la empresa. Vemos también que el día 21 de noviembre, esto no lo había visto yo hasta ahora, ha habido una venta de 5 millones de euros de un insider, Nicolas Bacire, pero aún así, fijaros, el CEO, que es que no paro de comprar en muchísimo tiempo, voy a ir desde abajo hacia arriba, fijaros cómo hay muchísimas compras de 19 millones de euros, 12 millones, 10 millones, 30 millones a mercado, ¿vale? 20 millones, veis que es que no paro de comprar muchísimos millones de euros cada día durante mucho tiempo, ¿vale? Y esto claramente es porque sabía algo el CEO, después hemos entendido por qué una vez que han salido los resultados de la empresa. Fijaros, aquí hay otra venta de este insider
que acabamos de ver que vendió. También otro paquete de cerca de 5 millones de euros. Pero es que fijaros, es que es impresionante lo del CEO. Entonces yo esta es una empresa también que metería a la lista de seguimiento. Es increíble. Ahora vamos a ver la valoración. Os voy a dejar en la descripción una tesis de inversión, como os decía, de un buen amigo que es Inversión Fundamental. Os podéis suscribir aquí a su Substack, que sube cosas de mucha calidad. Y aquí tenéis una tesis de inversión súper completa, ¿vale? Yo creo que es la mejor tesis de inversión que he leído de esta empresa. Y si estáis interesados, pues os puede servir un montón. Ya os digo, os la voy a dejar aquí en la descripción y echarle un ojo porque no tiene ningún desperdicio. Y vamos a echarle un ojo a la valoración de la empresa. Aquí podemos ver, pues al igual que en todas las otras empresas que hemos visto, la valoración, en este caso por PER, para hacerlo sencillo. Y actualmente la empresa está cotizando un poco en línea con su media histórica, en torno a las 20-22 veces beneficios, que es como ha venido cotizando, chicos. Sí que es cierto que hubo momentos en el 2020 que cotizó más arriba, pero también es porque le cayeron los beneficios durante ese año. Entonces esto habría que normalizarlo. Pero realmente vemos que con los beneficios que se estiman para los 12 próximos meses, pues está simplemente en la línea de la media histórica. No pensemos que el mercado, os vuelvo a repetir, al igual que con Microsoft, nos va a dar una empresa así a 10 veces beneficios. Podría ser, vale, chicos, pero es que fijaros como el mínimo de valoración de los últimos 10 años ha sido en torno a las 16 veces beneficios. Por eso os digo que es que esta empresa, si corrige, yo creo que es un must en todas las carteras de inversión que quieran tener exposición al sector lujo. O por lo menos esa es mi opinión. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. No sé qué os ha parecido. Hay muchas más empresas que soy consciente que están comprando los insiders. Podéis dejarme aquí en la descripción si vosotros conocéis algunas de esas empresas. Y si queréis que haga pues algún vídeo más de este estilo. Ya os digo, como hay varias empresas que están comprando, pues a lo mejor de vez en cuando, no sé con qué frecuencia, pero podemos hacer como una especie de serie y ir comentando pues así por encima algunas de estas empresas. Algunas serán más grandes y más conocidas y otras pues a lo mejor que no conocemos tanto. Yo creo que puede estar bien. No sé qué opináis vosotros. Podéis dejármelo aquí en los comentarios. Y nada más, chicos, me despido ya de vosotros, espero que os haya parecido interesante el vídeo, podéis dejar un like si os ha gustado, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.